Seguidamente, escucharemos la presentación de la propuesta de fortalecimiento de capacidades en rehabilitación en el marco de las redes integradas de salud, a cargo de la doctora Luisa Hidalgo Jara, directora ejecutiva de la Dirección Ejecutiva de Investigación y Docencia en Prevención de Riesgos y Promoción de la Salud del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón. Doctor Hidalgo, le escuchamos. Sí, buenos días con todos. La doctora Pingus nos ha dado el marco en el cual, digamos, estamos elaborando esta propuesta de trabajo conjunto con las regiones. Un poco lo que quiero hacer es presentar quizás las debilidades que tengamos a nivel nacional para poder identificar lo que para nosotros es importante y ha sido mencionado por la doctora Pingus, que son las necesidades de una atención en rehabilitación de la persona con discapacidad. Ya los datos estadísticos los conocen ustedes. Lo que sabemos es que, de acuerdo con el ENEDIS, el 5% de la población peruana tiene alguna discapacidad. El censo nos dice el 10%. Lo otro que sabemos es que solamente el 20% de las personas con discapacidad acceden a un servicio de rehabilitación. Es decir, tenemos un gran problema de accesibilidad a los servicios de salud. Y no conocemos realmente cuáles son esas reales necesidades de las personas con discapacidad a nivel regional, ¿no? Entonces, vamos a presentar un poco esas dificultades que tenemos, y eso es el primer paso de repente de este trabajo conjunto, ¿no? Tener información de la realidad, ¿no? Entonces, uno digamos, de las informaciones con las que contamos es en relación a las personas con discapacidad que cuentan con un certificado de discapacidad, ¿no? Y eso es, digamos, una problemática vigente, porque en el marco de la pandemia se han otorgado derechos a las personas con discapacidad a los cuales pueden acceder a través de este certificado. Entonces, aquí lo que vamos a mostrar es a la fecha, más o menos a noviembre, 15 de noviembre, el corte que se hace para determinar cuántas personas con discapacidad cuentan con certificado. Entonces, aquí lo que hemos hecho es simplemente calcular, ¿no?, de acuerdo con la estimación del ENEDIS, cuánta sería la población con discapacidad, cuántos certificados se han hecho en esa región, cuántas personas de esa región tienen certificado, y por lo tanto la cobertura que tenemos, ¿no? Entonces tenemos regiones como Amazonas con un 75% de cobertura, Cusco 43% de cobertura, ¿no? Y si uno sigue viendo, ¿no?, va bajando, está en orden descendente, lógicamente, la tabla, y tenemos regiones como Moquegua con el 14%, y las que están con menor cobertura, lógicamente, son las ciudades más grandes, como Arequipa, Callao, Lima Metropolitana, y un poco nos sorprende Tacna, siendo una ciudad tan pequeña, tiene solamente el 6% de cobertura de personas con discapacidad con certificado. Esto solamente tomando en cuenta el dato del ENEDIS, que es el 5%. Si tomáramos nosotros como referencia el 10% que nos da el censo, entonces la situación sería peor. Significaría que a nivel nacional solamente el 8% de las personas con discapacidad cuentan con su certificado de discapacidad, ¿no? Entonces, esto es algo que realmente nos preocupa, porque, digamos, acá, esta es otra información, digamos, que tiene que ver con la certificación, y esto es cuántos médicos certificadores tenemos activos. Nosotros, como Instituto Nacional de Rehabilitación, somos responsables de capacitar médicos certificadores. Entonces, nosotros ponemos a disposición de las regiones un determinado número de médicos certificadores. Hasta el año 2021, el acumulado de médicos certificadores es de 3.372. De esos, solamente 1.060 médicos son los que están emitiendo certificado de discapacidad. Es decir, que actualmente solo el 31% de los médicos que podrían estar certificando lo están haciendo. Y esto, digamos, habiendo tanta necesidad de certificar, realmente nos preocupa que no estemos nosotros aprovechando el recurso humano que está en condiciones de certificar, ¿no? Entonces, eso es
parte de la información, digamos, que queremos compartir con ustedes. Es decir, tenemos una baja cobertura de personas con discapacidad que están certificadas a nivel nacional y tenemos escasos médicos certificadores que se encuentran certificando actualmente, ¿no? Entonces, eso es parte de la problemática que compartimos a nivel nacional. Nosotros, los cursos que hemos desarrollado han ido evolucionando de ser 100% presenciales y actualmente, dado la pandemia, los estamos haciendo 100% virtuales, que ha tenido sus tremendas ventajas, pero también ciertas desventajas que son las que queremos compartir también con ustedes. De lo que virtualmente duraba más o menos 3 meses, hemos reducido el curso a 2 meses para garantizar un mayor número de personas, de médicos certificadores. Igualmente, digamos, antes nosotros asignábamos 10 médicos por facilitador, ahora estamos haciendo 15 por facilitador, igualmente para aumentar este número de médicos certificadores en este esfuerzo de superar estas cifras que realmente nos preocupan. Otra información que más o menos consideramos importante compartir con ustedes es el tema de los cursos que hemos realizado. Nosotros en el año 2021, en plena pandemia, hemos aperturado 41 aulas virtuales especialmente para capacitar en certificación de discapacidad. Entonces, hemos logrado, si ustedes ven, hemos invitado a 536 médicos a que ingresen al curso solamente en el año 2021. Para entrar al curso virtual uno tiene que enviar una invitación al correo electrónico. Hemos enviado 536 invitaciones, solamente respondieron 484, ¿no? Para nosotros eso, digamos, es un déficit importante porque significa que hay un grupo de médicos que estando en cola, porque la cola que tenemos para capacitar es muy grande, entonces esos han dejado de capacitarse porque las regiones nos envían un listado, nosotros enviamos la invitación y de esos solamente ingresan 484. Entonces ahí vamos perdiendo la oportunidad de capacitar a más médicos certificadores. De esos, 194, ¿no es cierto?, abandonan el curso ya ingresando al curso. O sea, no solamente perdemos a aquellos que no ingresan, sino que aquellos que entraron al curso en el transcurso o en el desarrollo abandonan. Esa es quizás la mayor preocupación que tenemos, ese es el objetivo principal de esta lámina, ¿no? Que tenemos, primero abandona un 10%, y después tenemos un abandono del 46%, o sea, 246 médicos que debieron terminar siendo médicos certificadores, pues no lo hacen, ¿no? Y son 246 nuevos médicos que han perdido la oportunidad de poder ingresar al curso, ¿no? Y esto es por muchas razones. Primero, cuando seleccionamos al participante tenemos que tomar en cuenta que tiene que tener acceso a Internet. Lamentablemente, por más necesidad que haya en las zonas lejanas, si no tienen acceso a Internet, difícilmente pueden llevar un curso virtual, ¿no? Entonces, quizás esa sea la condición más importante para poder acceder al curso, ¿no? Entonces, eso para tomar en cuenta en el momento de la selección del participante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las oportunidades de mejora que consideramos debemos tener, ¿no? Es, como decía, mejorar el proceso de selección, es decir, garantizar que el participante tenga acceso a Internet, que tenga un manejo básico de las tecnologías de información y comunicación en salud. A ver, el WhatsApp, hemos tenido que usar el WhatsApp como un medio de comunicación con los participantes, porque a veces les resulta un poco difícil entrar al aula, descargar una cosa, etcétera, ¿no? Entonces, para eso tenemos toda una fase propedéutica para que se vayan habilitando, digamos, habituando al aula virtual, ¿no? El otro tema es la disponibilidad de tiempo, ¿no? Muchas veces han sido jefes, ¿no? Y que no han tenido tiempo de seguir el curso. Entonces, ahí también hay que tener cuidado en quiénes son los que van a participar en el curso. Tiene que tener tiempo, ¿no? Y este tiempo estamos pidiendo que sea reconocido por la autoridad regional como un tiempo de trabajo remoto, porque es un tiempo, son 60, 70 horas más o menos de inversión que hace el participante en el curso, ¿no?
Entonces, ese tiempo tiene que ser reconocido para que ellos se sientan en la libertad de disponer ese tiempo. La otra dificultad que hemos tenido es que muchos de los participantes se han enfermado de COVID en el transcurso, en las diferentes formas que ustedes puedan imaginar, ¿no? Y si no son ellos, ha sido un familiar, o si no, ha venido el proceso de vacunación, ¿no? Que les ha tomado, digamos, el tiempo. Entonces, a pesar de eso, bueno, hemos seguido avanzando porque consideramos que este tema es de suma importancia. Lo otro que también ha ayudado mucho es que han habido muchos médicos que han solicitado participar en el curso. ¿Por qué? Porque sienten que en su comunidad hay muchas personas con discapacidad que necesitan el certificado. Tienen una demanda, les tocan la puerta, por favor, ¿no? El certificado, y ellos se sienten, digamos, atados de manos porque no tienen cómo certificar. Entonces también, ¿no? Hay muchos participantes que están sensibilizados en esta problemática de la persona con discapacidad y de manera voluntaria solicitan. Entonces, por eso es que nos preocupa estos médicos que se pierden, ¿no? Ya sea por el abandono al inicio o el abandono en el transcurso. Lo otro es que necesitamos aumentar el número de monitores y facilitadores. Actualmente el Instituto de Rehabilitación solamente cuenta con 3 médicos facilitadores que se encargan de desarrollar todo este trabajo, digamos, a nivel nacional. Gracias al Ministerio de Salud, el último semestre más o menos, de manera, digamos, itinerante, pero hemos contado con el apoyo de 3 médicos rehabilitadores que nos han ayudado, los hemos capacitado, los hemos entrenado y han podido ayudar un poquito en aumentar, digamos, este número de médicos que hemos capacitado y hemos podido aperturar, digamos, más aulas, ¿no? Pero aquí el reto es conjunto, el reto es, digamos, de ambos, no solamente es del instituto, sino también de las regiones. Entonces, lo que queremos también aquí es proponer que seleccionen adecuadamente a un médico rehabilitador que pueda ser entrenado como facilitador regional, ¿no? El ministerio, hacemos una triangulación con el ministerio para que el ministerio los reconozca como facilitadores y ustedes puedan desarrollar regionalmente esta capacitación con la supervisión y el acompañamiento del instituto. Creo que esa sería la manera un poquito de abrir, un poquito, ¿no? De aumentar este número de médicos certificadores y es parte del trabajo que podríamos realizar. Aquí es para que veamos el nivel del equipamiento, digamos, en el que se encuentran algunos UPCMR. Nosotros en el año 2019, ¿no? Cuando todavía se podían hacer visitas, lo que diseñamos fue un instrumento basada en la norma técnica de categorización de UPCMR que permitía definir cuál es el nivel de implementación que tienen las UPCMR, ¿no? Uno de los aspectos era el equipamiento. La implementación no solamente es equipamiento, sino también es recurso humano, es todo el tema de organización, etcétera, pero el cuadro solamente nos habla del equipamiento. Entonces, se definió cuál es un equipamiento básico, mínimo, que cualquier servicio, no importa el nivel que tenga, debe tener, que esa es la columna de equipamiento básico, y el otro es el nivel de equipamiento que debe tener de acuerdo con su categoría, ¿no? Porque la norma habla por categoría qué es lo mínimo que tiene que tener, ¿no? Entonces, lo que vimos es que son solamente UPCMR seleccionadas, también hay primer nivel de atención, como ven ustedes, que tienen algún servicio de rehabilitación, sobre todo en Lima. Antes de empezar a trabajar, siempre hacíamos un pequeño diagnóstico para ver cómo estamos implementados, y lo que ven ustedes es que esto que debería ser 80%, están en 12%, 24% hospitales, el hospital de Huánuco, 50% de lo que es un equipamiento básico mínimo, ¿no? Que debería tener un primer nivel de atención. Esto es primer nivel de atención, ¿no? 59%, etcétera. Solamente hospitales grandes han estado por encima del 80% en lo que es equipamiento básico. Y en el equipamiento, de acuerdo a su categoría, ninguno llega al 80%. Y miren ustedes el nivel de implementación tan bajo que tienen algunas UPCMR, ¿no? Que de acuerdo con su categoría, menos del 15%. Eso también es una problemática que se tiene que enfrentar, ¿no? Y de ahí, digamos, lo que mencionaba la doctora Pingus,
esta necesidad, ¿no? No es solo capacitación, sino también herramientas e instrumentos que les permita conocer un poquito cómo está, ¿no? Solamente para darles un ejemplo, hicimos este diagnóstico con el Hospital Cayetano Heredia. Él ve su resultado, el resultado que estamos mostrando es del año 2019, e inmediatamente la UPCMR del Hospital Cayetano Heredia lo que hace es ver qué brecha tiene y esa brecha la empezó a cubrir. Actualmente su nivel de implementación llega casi al 90%, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque fue fácil, identificamos las brechas, se empiezan a cubrir esas brechas porque a veces no necesita inversión, es un tema de organización y logra, ¿cómo se llama?, mejorar ese nivel de implementación que hemos encontrado, ¿no? Entonces, eso para ver. Entonces, aquí, este es otro dato que también nos llama la atención. Pedimos al Ministerio de Salud información en relación a la producción de las UPCMR y los diagnósticos que más o menos tienen, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es que, miren ustedes, la mayoría está entre el 2%, 15% de diagnóstico, de historias clínicas que tienen diagnóstico, ¿no? Voy a pasar, digamos, a lo que es lo final. En el total nacional, ¿no? Actualmente, el 10% de las historias clínicas tienen diagnóstico de discapacidad. Este es datos de las UPCMR solamente. Entonces, solo el 10% tiene el diagnóstico. La siguiente columna es sin diagnóstico. Miren ustedes, entre el 77% de las historias clínicas no tienen diagnóstico y el 12% de las historias clínicas no consignan ningún dato más que el nombre del paciente, ¿no? Entonces, estos son los datos que nos ha proporcionado al 15 de noviembre el Ministerio de Salud, es lo que tienen registrado. Entonces, como ustedes se darán cuenta, sin información es bien complicado tomar, digamos, decisiones, ¿no? Aquí no sabemos realmente, queríamos nosotros determinar cuáles son las necesidades que llegan a los servicios de rehabilitación, pero con esta información realmente no podíamos nosotros inferir. Entonces, no tenemos información confiable, no conocemos las necesidades de atención en rehabilitación, entonces, ¿por dónde empezamos, no? Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros como trabajo en el marco de las redes integradas de salud? La doctora Pingus lo mencionó claramente, o sea, si queremos trabajar, no es solamente trabajar el primer nivel de atención, sino trabajar además con su UPCMR. Esa lógica de red es la que queremos nosotros trabajar, es decir, cuando nosotros solicitamos participantes para las actividades que vamos a realizar, lo que queremos es que seleccionen en esta lógica de red a la gente de la UPCMR con su primer nivel de atención que correspondan a su red, ¿no? Eso es fundamentalmente, digamos, la propuesta de trabajo. Esto lo estamos haciendo en el marco de la resolución ministerial 969, que fue aprobada el 29 de julio de este año, que habla del plan de implementación de las redes integradas de salud. Ese es el marco que nosotros estamos tomando como referencia para la propuesta que estamos nosotros proponiendo. En este plan de implementación aprobado por el MINSA tiene estos 4 componentes, ¿no es cierto? El componente de gestión, donde el centro, digamos, es la persona, en este caso, nuestro centro, ¿no? Es la persona con discapacidad. Y en el componente de gestión, vamos, acá parece que, acá, en el componente de prestación, ¿no es cierto? En el marco del territorio ya definido por ustedes, lo que queremos es esta articulación que mencionó la doctora Pingus en la prestación de rehabilitación. Lo que queremos es un primer nivel multidisciplinario, ¿no? Cuando hablamos de un primer nivel multidisciplinario en rehabilitación, es considerar la presencia de por lo menos un terapista físico o uno ocupacional o uno de lenguaje. Y en esta articulación, esto articulado al médico rehabilitador de su UPCMR, porque lo que queremos es acercar el tratamiento de rehabilitación lo más cercano a donde vive la persona con discapacidad. Y a veces le resulta difícil movilizarse a la UPCMR. Ok, en su primer nivel de atención, que es lo que tiene más cerca, ahí recibirá el tratamiento de rehabilitación.
Y eso es lo que se busca en el marco, además de la Agenda 2030 que ha mencionado también la doctora, ¿no? Acercar, digamos, el tratamiento de la persona con discapacidad más cerca a su domicilio. Entonces, estamos con esto acercando, ¿no? Tenemos un terapista físico, un médico rehabilitador en la UPCMR que le da indicaciones, se hace acá, va a sus controles, y de esta manera aseguramos un tratamiento continuo de la persona con discapacidad. Servicios especializados en el lugar más apropiado, es lo que, digamos, se ha mencionado. Coordinación asistencial a lo largo de todo el continuo de los servicios de rehabilitación, que es lo que se les ha mencionado. Atención de la salud centrada en la persona, familia y comunidad. En el caso del paciente, de la persona con discapacidad, esto cobra mayor importancia porque necesita el apoyo de la familia y fundamentalmente de la comunidad donde vive, que se haga más accesible. Ese es un tema mucho más grande que es también parte de la Agenda 2030, ¿no? El otro aspecto que, digamos, consideramos importante es el aspecto de gestión, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué cosa estamos proponiendo, no? La propuesta de trabajo es el tema de desarrollo de capacidades en rehabilitación en todos los niveles, algo mencionado también por la doctora Pingus como un aspecto importante, pero no solamente basta el fortalecer capacidades del recurso humano, si es que también no fortalecemos las UPCMR en los diferentes niveles de atención, ¿no? Entonces ahí con la herramienta identificar esta brecha de oferta, esta brecha de organización, funcionamiento, etcétera, que permita al recurso humano tener todo lo necesario para poder desarrollar adecuadamente. En el aspecto de gobernanza, ¿no? Que tiene que ver con la participación ciudadana, ¿no es cierto? Ahí lo que nosotros ponemos a disposición de todos a través de la página web es una caja de herramientas con una serie de materiales dirigidos fundamentalmente a la población, ¿no? Con pautas, ¿no? Sobre todo en el COVID. Si ustedes visitan la página web, ahí van a encontrar, digamos, un aspecto que dice novedades COVID, y son folletería, videos que están dirigidos a la población, dirigidos a la comunidad, para que lo pueda usar cualquier profesional de la salud que quiera, digamos, dar este mensaje a los diferentes pacientes, ¿no? Y en el lado del financiamiento, bueno, eso es algo que depende fundamentalmente de cada una de las regiones, ¿no? Entonces, en el marco del COVID, ¿qué problema? O sea, ¿cuáles son los temas que proponemos nosotros para este año? Muchos niños han estado en todo ese tema del teleestudio, que causa fatiga mental, ¿no? Fatiga visual, pero sobre todo malas posturas, déficit de atención, en conclusión, trastornos posturales y problemas de aprendizaje. Eso es algo que vamos a ver, ¿no? Que tenemos que detectar a tiempo para que esto no crezca, no empeore. Otro de los aspectos, UNICEF, ¿qué es lo que ha dicho? Ha dicho que la pandemia retrasó el desarrollo infantil y amenaza a toda una generación. Entonces, el tema que proponemos nosotros es el desarrollo infantil. Entonces, son los tres temas. Como no teníamos un diagnóstico regional, pues consideramos que estos tres temas, priorizando la población infantil, son los tres temas con los que podríamos trabajar de manera conjunta con ustedes. Y esta es la oferta de cursos virtuales que tenemos ya programadas para el 2022. Aquí, digamos, el Instituto Nacional de Rehabilitación con todos los médicos especialistas ponen a disposición, digamos, esta programación. En la norma técnica 127 vamos a tener 3 cursos este año. Si el ministerio nos da más facilitadores, lógicamente vamos a poder aperturar más aulas virtuales, pero con los recursos que tenemos, ¿no? Que no son muchos, esto es lo que podemos trabajar con ustedes. También tenemos un curso sobre detección de riesgos para trastornos de aprendizaje en el marco de las redes, ¿no es cierto?, que sería en marzo y en junio, son 2 cursos. Tenemos otro de detección de trastornos posturales en el marco de las redes, otro curso de sensibilización en discapacidad, prevención de discapacidad infantil y detección de problemas de aprendizaje dirigido a profesores de educación básica regular. Porque nuestra población objetivo no solamente son los profesionales de la salud, hasta que los profesores no sean considerados profesionales de la salud, van a seguir siendo
nuestra población objetivo en la capacitación, ¿no? Entonces, aquí hay un cronograma, hay digamos, cantidades en función, como les digo, a los facilitadores que dispone el instituto, es el número de vacantes, etcétera, que tenemos para estos cursos, y esto es lo que ofrecemos. Y como no podemos trabajar con el 100% de las regiones, lo que estamos es proponiendo este trabajo para quienes deseen entrar en esta lógica de trabajo en el próximo año en el marco de un convenio, que eso nos da un poquito de organicidad y también establece compromisos de ambas partes, porque eso es un trabajo articulado y conjunto entre nosotros y ustedes, ¿no? Y donde no solamente es el primer nivel, sino que involucra a la UPCMR y al coordinador de discapacidad regional. Son los actores más importantes para nosotros como la población objetivo de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es la propuesta que el instituto pone a disposición de ustedes. Muchas gracias.
Agradecemos a todos los presentes por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que esta reunión de trabajo virtual haya sido de su interés. Que tengan todos ustedes muy buenos días.